Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Cómo tener un cuerpo nuevo? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero hablarte de todo lo que se debe hacer o lo que debes saber para poder renovar tu cuerpo, para poder tener un cuerpo nuevo. Si hay células dañadas en el cuerpo, las células que están dañadas, pues están defectuosas. Pero la única forma de sanar un cuerpo no es reconstruir las células que están dañadas, porque las células que están dañadas van a seguir dañadas. La única forma es reemplazar las células dañadas o defectuosas por células nuevas que sí funcionen bien. Voy a la pizarra un momentito para explicártelo con más detalle. Todo lo que está en el cuerpo está vivo. Los huesos están vivos, la piel está viva, la sangre está viva, todo lo que está en el cuerpo está vivo. El cuerpo, como está vivo, contiene células vivas. Y todas esas células, si tienen algún defecto, el cuerpo está compuesto de trillones y trillones de distintas células que forman los músculos, los huesos, los ojos, la piel, todo. Y todo eso está vivo. Y como está vivo, y esa materia está hecha de materia que está animada, que está viva, pues tiene una vida. Y esa vida tiene un ciclo. Todo en el cuerpo está naciendo, creciendo, muriendo, naciendo, creciendo, muriendo. Por ejemplo, todos los días a nosotros se nos cae un poquito de piel y la piel nueva que viene abajo reemplaza la pieza de piel que ya se cayó. O sea que todo en el cuerpo está en renovación y el ciclo de vida del cuerpo es un ciclo que empieza con nacer, crecer, morir. Todas las células en el cuerpo están naciendo, creciendo, muriendo, naciendo, creciendo, muriendo, naciendo, creciendo, muriendo. Se llama el ciclo de la vida. Entonces, si uno va a renovar el cuerpo, uno tiene que saber que el cuerpo está compuesto de unos materiales y que están animados por la vida. Si, por ejemplo, uno va a construir una casa, si usted va a construir una casa, y esa casa, lo único que usted tiene para construirla es barro, pues si usted utiliza nada más que barro, porque es lo único que tiene, pues usted termina con una casa de barro. Una casa de barro no necesariamente va a ser muy buena para poder protegernos de un huracán, de un terremoto, no necesariamente va a ser muy buena. Pero si usted en vez de usar barro tiene acceso y tiene cemento, tiene bloques, tiene varillas de acero, tiene piedra, y usa todos estos elementos, usted puede construir una buena casa. Y esa buena casa va a poder soportar los embates de un terremoto, de un huracán. Pues así mismo es el cuerpo. Si usted le da buenos materiales al cuerpo, como nutrición, vitaminas, minerales y demás, pues el cuerpo se construye y se reconstruye las células dañadas. No hay ninguna forma de reparar una célula dañada, no existe. Lo que se puede hacer es crear células nuevas que reemplacen las células que tenía una vida. Ahora, ¿cuán rápido se puede recuperar el cuerpo? ¿Cuán rápido se puede restaurar el cuerpo? ¿Cuán rápido pueden nacer las células nuevas para reemplazar las que están dañadas? Pues eso tiene una velocidad, fíjense. La retina de los ojos, lo que tiene que ver con la vista, tiene una vida de 2 días. O sea que cada célula en nacer, crecer y morir tiene una vida de 2 días. O sea que cada 2 días usted tiene una nueva retina, porque es un tejido que nace y crece y muere rápido. Luego viene el intestino. El intestino es bien finito, tiene unas células que duran 3 días. O sea que cada 3 días usted tiene un intestino nuevo. La piel dura 6 semanas. Cada 6 semanas usted tiene una piel nueva. El hígado, que es importantísimo porque es el órgano más grande después de la piel, que ayuda a la desintoxicación, a crear hormonas, a hacer la digestión, a acumular glucosa para uno tener que comer cuando no ha comido. Cada 8 semanas usted tiene un hígado nuevo. De hecho, el hígado es tan importante que de la forma que está en el diseño del cuerpo, es el único órgano que si usted le quita un pedazo, lo recrece para atrás. Los otros no hacen eso, pero el hígado cada 8 semanas usted tiene uno nuevo. La sangre dura 3 meses. Por eso es que la prueba esa que hacen a los diabéticos, la prueba glucosilada, le miden la vida de esas células por los últimos 3 meses. El sistema nervioso, para renovarse, tarda 8 meses. O sea que cada 8 meses usted va a tener un sistema nervioso nuevo. Y los huesos, que son los que más duran,
tienen una vida de 15 meses. O sea, que cada parte del cuerpo se va a ir renovando a su propia velocidad. Pero lo que usted debe saber es que la estrategia para uno renovar el cuerpo es sostener unos buenos hábitos con buenos ingredientes, materiales de construcción, de renovación, buena nutrición, buena hidratación, vitaminas, minerales y un buen estilo de vida, de forma que en cada una de las partes del cuerpo se pueda ir renovando. Cuando termina acá, en 15 meses, usted básicamente ha renovado el cuerpo completo. Conozco personas que tenían problemas del sistema nervioso que se sostuvieron en un plan de recuperación por suficiente tiempo, 8 meses o más, y de momento ya no tienen problemas del sistema nervioso. O sea, que no hay ninguna condición que no se pueda mejorar si usted crea células saludables que reemplacen las que están enfermas. Así que usted puede renovar el cuerpo, puede tener un cuerpo nuevo y puede usted tener un cuerpo saludable. Y eso se los comento porque la verdad siempre triunfa.